Tenemos acá una función polinómica de tercer grado, completa. Ese polinomio está completo, tiene todos los términos. Y se nos pide hallar sus raíces. Obviamente con las raíces vamos a poder realizar el esquema de signo, vamos a poder factorizar y también bosquejar, ¿sí? Hacer una idea del gráfico. La cuestión es que, como nosotros ya vimos, para poder encontrar las raíces, si el polinomio es de primer grado, simplemente igualamos a 0 y despejamos. Si el polinomio es de segundo grado, dependiendo de si es completo o no, pero si es completo, que es el caso más general, tenemos una fórmula de cálculo, aplicamos Bhaskara, la regla, y podemos encontrar sus raíces. Pero si es de tercer grado, como este que tenemos acá, nosotros ya vimos que podemos descomponer ese polinomio si tenemos alguna información que nos permita hacerlo. Y en este caso, la información que se nos brinda es esta. Se sabe que es divisible por x menos 4. Que sea divisible por x menos 4 me está aportando cierta información. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué quiere decir que sea divisible por x menos 4? ¿Qué les parece? Que al dividirlo el resto es 0. Perfecto. El resto de la división es 0. Por un lado, es eso, está perfecto. ¿Qué más? ¿Qué significa que el resto de 0 o que sea divisible? Que la raíz va a ser 4. Perfecto. El opuesto de este que está aquí, o sea, porque acá aparece el opuesto de la raíz, o sea, 4 es raíz de f de x. El teorema de Descartes, sabemos que si es divisible, es decir, que si el resto es 0, ese valor, ese alfa, es raíz. Entonces, ya tenemos una raíz. Recuerden que nosotros vimos que el polinomio de tercer grado puede tener como mínimo una raíz, o sea, una raíz por lo menos siempre tiene. Podrá tener después hasta 2 más, que van a salir del cociente de la división, como lo vamos a ver ahora. Pero por lo menos una tiene, que en este caso es el 4. Vamos a hallar las restantes raíces. Para eso vamos a dividir este polinomio entre x menos 4 utilizando el esquema de Ruffini, que es el que nos facilita el trabajo. ¿Sí? Es una manera rápida de dividir y encontrar el cociente. Recuerden que de ese cociente vamos a obtener las restantes raíces, si es que las tienen. Por lo tanto, ubicamos los coeficientes, es menos 15, menos 6, 72, y dijimos que la raíz es 4. Por lo tanto, vamos a utilizar el 4 para dividir. Recuerden que aquí, coeficiente principal, baja directo. Multiplicamos 3 por 4, 12. Menos 15 más 12 es menos 3. Menos 3 por 4 es menos 12. Menos 6 menos 12 es menos 18. Y menos 18 por 4 es menos 72. Una pregunta, profe. ¿Sí? ¿Este es un ejemplo aparte del deber o es el deber? No, no me acuerdo si era el deber. Creo que no. Si es el deber es casualidad. Porque no miré cuál era el deber ahora.
Está, porque Pero pensé que era el deber y yo te iba a decir que era -3, no -4, así que no importa. está bien, entonces este es otro ejemplo. Bien, o capaz que era el mismo polinomio con otros datos, puede pasar también. La cuestión es que, como habíamos dicho, al ser raíz y al resto de la división ser 0, verificamos que es correcta la información. ¿Sí? Si acá no me hubiese dado 0, estamos frente a un problema. ¿Qué puede ser el problema? Que haya operado mal en el esquema o que aquí haya utilizado el número equivocado. Lo más común es equivocarnos en el signo. A veces hay gente que dice, acá dice -4, acá pongo -4. Recuerden que es el opuesto, la pregunta que me hacías al principio. En este caso va el opuesto, porque va la raíz verdadera. ¿Sí? El opuesto de lo que nos dice acá. Con lo que nos queda, es decir, esto que está aquí, es el cociente de esa división. Es el Q de X. En este caso es 3x al cuadrado menos 3x menos 18. Para hallar las restantes raíces, lo que vamos a hacer es igualar a 0 ese cociente y resolver la ecuación. Es decir, 3x al cuadrado menos 3x menos 18 igual a 0. ¿Sí? Y aquí vamos a aplicar Bhaskara. X es igual el opuesto de b, es decir, 3, más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, menos 3 al cuadrado, menos 4, por a, que es 3, y por c, que es menos 18. Y obviamente todo sobre 2 por a, es decir, 2 por 3. Si operamos, esto es 3 más menos, y acá tenemos, como siempre les digo, varios caminos para seguir. Podemos realizar toda la operación en la calculadora, respetando, por supuesto, los paréntesis, o sea, escribiéndolo en la calculadora así como lo he escrito acá, y si no, podemos ir realizando de a una de las operaciones. ¿Ah? Eso como cada uno le quede mejor. Lo importante, ya les digo, es que respetemos las prioridades de las operaciones. Acá, menos 3 al cuadrado, 9. Menos 4 por 3 es menos 12. Menos 12 por menos 18, menos por menos es más. Y 12 por 18 es 216. Y todo sobre 2 por 3, que es 6. Así que x es igual a 3 más menos la raíz de 9 más 216, que es 225, sobre 6. Sigo por acá. Esto es 3 más menos la raíz de 225
es 15 y todo sobre 6. Y recién aquí vamos a separar las operaciones con el más menos. 3 más 15 es 18. Dividido 6 es 3. 3 menos 15 es menos 12. Menos 12 sobre 6 es menos 2. Entonces fíjense que al final tenemos tres raíces, que son 4, 3 y menos 2. Ahora que tengo las raíces, puedo realizar el esquema de signo, puedo factorizar y puedo bosquejar. ¿Sí? Para poder hacer todo esto necesitamos justamente tener esas raíces. Vamos a factorizar. La expresión factorizada, recuerden que lo que hacemos es escribir ese polinomio escrito como un producto donde va a aparecer el coeficiente principal y después factores de la forma x menos alfa, x menos beta, x menos gamma, donde alfa, beta y gamma son las raíces. O sea que esto nos va a quedar coeficiente principal, que es 3, por x menos la primera raíz que tengo aquí. Recuerden que el orden en que ponga las raíces, perdón, los factores, no tiene importancia porque es un producto. Sí es importante saber que cuando escribo el factor es x menos alfa, por lo tanto es el opuesto. Vieron que acá dice que la raíz es 4, entonces pongo x menos 4. Si la raíz es 3, voy a poner x menos 3. Y como la raíz es menos 2, voy a poner x más 2. ¿Sí? Vamos a escribir f de x como corresponde. Y ahí tenemos la expresión factorizada de este mismo polinomio, de esta función. Vamos a realizar ahora el esquema de signo. Para el signo, lo que vamos a hacer es indicar, primero ubicamos las raíces, que son aquellos valores donde la función cambia de signo. Acá sí es importante respetar el orden de las raíces, porque esto es una representación del eje de las x. Por lo tanto, acá sí voy a tener que poner primero el menos 2, luego el 3 y por último el 4. Como son raíces, su valor es 0. Y ahora vamos a comenzar a la derecha con el signo que tiene el coeficiente principal, que lo tenemos acá o lo podemos mirar acá, que es 3, por lo tanto es positivo, quiere decir que esto va a empezar más, luego es negativo, luego es positivo y luego negativo. Esto quiere decir que si la x toma valores mayores que 4, la función es positiva, es decir, el gráfico va a estar por encima del eje de las x. Si la x toma valores que están entre 3 y 4, la función es negativa, quiere decir que el gráfico lo vamos a encontrar por debajo del eje de las x. Si la x toma valores que están comprendidos entre menos 2 y 3, la función es positiva, el gráfico va a estar por arriba. Y si tomamos valores a la izquierda de menos 2, la función es negativa, es decir, el gráfico lo vamos a encontrar por debajo. ¿Sí? Con esto podemos también representar gráficamente. Bien, Melina, no había visto que habías puesto que la raíz era 4. Pero es correcto, sí. Supongo que lo habías mandado ya hace un rato el mensaje en el chat. Vamos a graficar, les decía.
ubicamos los ejes. Por supuesto que esto es un bosquejo gráfico, ¿sí? Es simplemente una idea de dónde está ubicado, o cómo, o qué forma tiene el gráfico de esa función. Para eso vamos a ubicar sobre el eje de las X las raíces, respetando el orden y tratando de tener una cierta escala, aunque ya les digo, es un bosquejo. Ahí tenemos ubicadas las raíces y hay un valor más que también nos da una idea, nos ayuda para entender por dónde pasa el gráfico. ¿Qué valor podremos agregar? La ordenada en el origen. Perfecto. La ordenada en el origen, el corte con el eje de las Y, que ¿de dónde lo podemos sacar? Es el último valor independiente. Es el término independiente, porque ya habíamos visto que si nosotros queremos saber qué valor toma la función cuando la X vale 0, todo esto que tiene X se anula y nos queda el término independiente. Por lo tanto, f de 0 es 72. Quiere decir que ahí vamos a ubicar el corte con el eje de las Y, corte con el eje de ordenadas, y ahora sí tenemos los elementos para representar el gráfico. Sabemos que es una curva que no tiene grandes pronunciaciones, y sabemos que a la derecha de 4 es positiva, dijimos que tiene que estar por encima, es decir, que la vamos a ubicar por acá. Va a cortar en 3. Tiene que pasar por el 72. Y bueno, aquí se me corrió un poquito. Realizamos el ajuste correspondiente. Pero bueno, veamos. Fíjense que a la izquierda del menos 2 es negativa. El gráfico está por debajo. Entre menos 2 y 3, el gráfico está por encima del eje de las X, quiere decir que es positivo. Entre 3 y 4, negativo, está por debajo. Y a la derecha de 4, positivo, está por arriba. Aquí tenemos lo que se nos pedía. Fíjense, hallamos las raíces, realizamos el esquema de signo, escribimos la expresión factorizada y bosquejamos. Todo esto lo pudimos hacer porque se nos daba esta información. Esta información nos facilitó mucho el trabajo, ¿sí? Pero a veces puede pasar de que esta información no se nos dé tan explícitamente, que no se nos diga, porque acá me están diciendo, el 4 es raíz, entonces ya sé por dónde empezar. Pero puede pasar que tenga un polinomio, ¿sí? Y no me den esta información, o por lo menos no me la den explícitamente. Entonces ahora vamos a ver qué pasa cuando esa información no aparece de forma explícita.